Nace el día, alas enloquecidas, los colibríes. Cae la nieve, añora el manzano, el palpitar del ave. Luz de luna fragmentada en el lago de mis sueños. Llenan el aire resonancias lejanas, ya olvidadas. Xochitl, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sammy? Muy bien. ¿Y tú? Gusto de verte. Xochitl, estamos en un punto muy lindo de la experiencia literaria porque tenemos la oportunidad de hablar contigo de tu obra, de tu vida, de tus libros, de tu amor por la literatura. ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy emocionada realmente de compartir contigo y con las personas que nos puedan escuchar, digamos, porque fue una época muy hermosa. En los años 50 recuerdo yo una ciudad muy tranquila, muy pacífica, muy industriosa, en donde había gran unión familiar, se respetaba mucho a los mayores, sobre todo a los padres, y había una gran cultura del ahorro en Monterrey. Aún las personas adineradas llevaban una vida austera y no se sentía gran diferencia de clases como en la actualidad, digamos. Había mucha solidaridad. Entonces, la sociedad estaba integrada, nos conocíamos la mayor parte de las familias. Y esta época transcurrió pues tranquila hasta que llegó el movimiento del 68, cuando aparece en Monterrey el movimiento revolucionario comunista de la Liga 23 de septiembre, que la integraban por lo regular jóvenes estudiantes que no estaban de acuerdo con las políticas del gobierno y desgraciadamente pues terminaron con la vida de don Eugenio Garzazada, que pues gran empresario, que es el fundador del Tecnológico de Monterrey y que gracias a él se impulsó la cultura y las artes porque se fundó la Sociedad Artística Tecnológica. Entonces en esa época había mucha actividad cultural porque traían compañías europeas que eran las más famosas en esa época y venían los más grandes pianistas como Arturo Rubinstein o Pablo Casals, el chelista español, o directores de orquesta como Karajan, que era el mejor en esa época. Y también había una sociedad civil que promovía mucho la ópera. Y había temporadas de ópera grandiosas, porque contrataban compañías que se presentaban en la Scala de Milán o en la Ópera de París o de Viena, y presentaban obras clásicas de Verdi, de Rossini, de Donizetti, y traían grandes, los mejores artistas, los mejores cantantes de la época, como Giulietta Simeonato, que era una de las mejores sopranos, o Giuseppe Di Stefano, que era un gran tenor. Entonces teníamos bastante vida cultural en esa época. En ese mundo del que me hablas, este Monterrey que quizá ya no está ahí, parece que nos estás contando la idea de una ciudad que iba desarrollándose, pero que no olvidaba las humanidades, que estaban muy presentes en la vida estudiantil. Yo en esa época tendría 16, 17 años
y los jóvenes del tecnológico asistían a conciertos, asistían a la ópera, amaban las artes. Fue una época de gran desarrollo cultural. Y estas representaciones se hacían en el Teatro Florida, que era un teatro emblemático aquí en Monterrey porque tenía una ornamentación muy hermosa. ¿En dónde estaba Entonces, el teatro? ¿En qué parte de la ciudad estaba estaba? en la calzada Madero, en Zaragoza y calzada Madero, más o menos a esa altura. Sí, en este mundo en el que creces, en este mundo en el que te vas desarrollando, en el que vas viendo cómo la ciudad crece industrialmente, pero también culturalmente, ¿cómo era un día de un estudiante, digamos, de secundaria? Tú ibas a la escuela secundaria, digamos, te proporcionaba la escuela de lecturas, te proporcionaba talleres de arte. ¿Cómo se fue desarrollando en ti particularmente, Xóchitl, el amor por la literatura? Pues fíjate que desde muy niña, en realidad, siempre me apasionó la historia. Entonces, desde secundaria, la mayor parte de los libros que me atraían más eran de historia, sobre todo historia universal. Pero ya fue más bien en preparatoria cuando ya incursioné a lecturas pues, más elevadas, se puede decir, cuando estuve en la escuela de bachilleres, nosotros le llamábamos bachilleres al colegio civil, que fue donde yo estudié, y ahí pues veíamos a grandes autores y sobre todo mucha literatura griega. Ahí fue donde nació mi pasión por los griegos. Porque desde Entonces, que te conozco, tú y yo ¿no? empezamos con la pregunta, ¿qué estás leyendo? Esa es la pregunta como la que abrimos tú y yo nuestras conversaciones, ¿qué estás leyendo? Y siempre me sacas una cantidad tremenda de autores, creo que lees más que yo. Sí. No, pues imagínate los años que te llevo. Chile, me comentabas también que este Monterrey te permitía moverte en paz tranquilamente de tu casa a la escuela. Había una especie de Pax Regiomontana, ¿no? Que habría posibilidades culturales. ¿Recordarás alguno de los profesores que te influyeron en tu juventud y que te inculcaron el amor a las artes, a la literatura? Porque es importante recordarlos y mencionarlos, porque creo que el profesor, y estarás de acuerdo conmigo, es como un gran revolucionario, perdón, de las formas que tenemos de amar la literatura. ¿Cuáles fueron los tuyos? ¿Quién te sembró la semilla de amar los libros? Mira, bueno, la semilla la adquirí en mi casa, en primer lugar, ¿verdad? La influencia de una hermana mía, la mayor, que se encargó de mi formación porque mi madre murió cuando yo tenía 16 años. Entonces ella me inculcó el gusto por la lectura, por las artes, tanto por el piano como por la pintura. Y por supuesto, de los maestros, el maestro Francisco Certuche, él fue el fundador de la Escuela de Verano de la Universidad de Nuevo León y era el director de la Facultad de Filosofía. Y cuando yo cursaba la preparatoria, él me sugirió que me dirigiera a filosofía porque notaba en mí que me gustaba mucho lo helenista, lo griego. Y entonces, cuando llegué yo a la facultad, pues me apasionaron las materias que se llevaban allí. Llevábamos ética, lógica, epistemología, metodología, griego y latino, nomás las etimologías, llevábamos griego y latín en forma, y nos la daba la clase un sacerdote que se llamaba Jorge Radio. Pero el maestro Certuche influyó muchísimo en mí, y también el doctor Agustín Basabe Fernández, que durante toda mi carrera, llevamos con él el curso de filosofía, de la historia de la filosofía. Y cuando ingresamos a la Facultad de Filosofía solamente éramos 2 alumnas. Yolanda Blanco, que llegó a ser secretaria de Educación aquí en Nuevo León hace unos años, y yo. Y a pesar del poco alumnado, los maestros ponían un entusiasmo y un empeño y daban unas
cátedras magistrales, de veras tengo yo unos recuerdos hermosos de esa época y mucho agradecimiento a esos maestros pues que influyeron en mi formación. Y al final era completamente revolucionario para tu generación que una chica de 17 años tuviera estos intereses, estos apetitos y los concretara. Sí, sí, sí. Pero fíjate que había mucha armonía entre los estudiantes, porque a pesar de que eran puros hombres en preparatoria, por ejemplo, yo no recuerdo que hubiera bulismo, que hubiera rechazo hacia nosotras, ¿verdad? Que éramos solamente 4 mujeres. Claro. Entonces había mucho compañerismo. Realmente yo recuerdo esa época como una de las mejores de mi vida, fíjate. Era otra cosa realmente, digamos, el ambiente era muy sano entre la juventud, por supuesto no existían las drogas para nada. Era rarísimo que algún estudiante fumara en clase. Entonces, sí, las costumbres eran mucho más sanas y había mucha confianza, pues en las calles, te transportabas a cualquier lado sin ningún temor, digamos. Xóchitl, ahora vamos a una parte muy importante para esta entrevista. Háblanos de tus libros. ¿Cómo era tu biblioteca? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cómo se fue nutriendo? Esos libros que realmente te influyeron, que tomabas, que leías con amor, con devoción, que no podías soltar. Yo te he hablado muchísimo y me conoces con libros de Sabines y de Borges en el brazo, pero ¿cuáles eran los tuyos? Esos libros que te llevabas al camino, que te llevabas en el carro y los que realmente te influyeron, ¿cuáles son? Fíjate que mi papá era también un gran lector y en mi casa había una biblioteca muy amplia. Y como te digo, mi hermana también adquiría libros. Gracias a ella yo conocí la Ilíada y la Odisea, porque ella era amante de cuenta sobre todo de la Ilíada, le apasionaba como me apasiona a mí también ahorita. Y entonces, desde los 14, 15 años te puedo decir que para mí era un gusto, despertaban mi imaginación esas obras y me gustaban mucho porque estaban en verso. Digamos, tú sabes que a mí la poesía me apasiona. Claro. Y entonces, como no existía todavía la televisión y distractores como los hay ahorita, pues la diversión era leer, porque en eso te entretenías, pasabas tu tiempo libre leyendo. Pues eso para mí pues fue una gran ayuda, gran ventaja, ¿verdad? Porque sí me aficioné mucho. Xóchitl, y en el ámbito de las mujeres escritoras, de las mujeres que tuvieron que pelear un poco más para ser escuchadas, ¿hay alguna a la que le rindas especial tributo? Pues fíjate, dicen, volviendo siempre yo a los griegos, no sé por qué siempre mi mente se va para allá, que los griegos eran misóginos o las culturas orientales, ya ves, por lo regular misóginas. Pero yo me pongo a pensar que en Grecia, por ejemplo, Safo fue una gran poetisa o poeta, como le dicen ahora, que leí yo sus obras que son maravillosas y eran reconocidas, era una mujer reconocida, tenía su escuela en Lesbos. Y Patia, por ejemplo, la Aspasia, la esposa de Pericles, fue una gran política y escritora, digamos, y era reconocida también en su tiempo. Entonces, ¿por qué dicen que no se les reconocía a las mujeres? Sócrates también le reconocía a Jantipa, a una maestra de él que le enseñaba lo del amor, los secretos del amor, que lo menciona Platón en su obra, ¿verdad? Claro. Entonces, sí se le reconocía a la mujer, pero cuando la mujer tenía talento. Cuando no, pues no. Claro, esta relación tan profunda que tenía el griego con el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, lo que sabe Antígona, que no saben sus detractores, es lo que genera toda la tragedia. Y sí, qué bonitos ejemplos has dado. Y un poco más de contemporáneos, alguna escritora que la leas con devoción, digamos, de los últimos 200, 300 años. Simone de Beauvoir, por ejemplo, me gusta mucho
pues también el existencialismo me ha atraído bastante, ¿verdad? Y su obra me llama mucho la atención porque pues fue una precursora del feminismo. Ujú. Y pues muy reconocida hasta la fecha. Yo creo que es más leída que por Sartre. Sí, sí, Entonces, envejece mejor que Sartre. Efectivamente. digamos, es una gran escritora. Marguerite Yourcenar también tiene grandes libros, sobre todo históricos. También la he leído y me gusta mucho. Y pues en general no discrimino a nadie, valoro todos los esfuerzos que hacen los escritores. Decía Borges que la literatura es una de las formas de la felicidad y podemos explorar esa felicidad en Latinoamérica, en Europa, en Oriente, y creo que tú tienes un repertorio muy importante del que podríamos hablar horas, ¿no? Bueno, no quiero dejar de lado al Quijote, porque es otro de mis preferidos, ¿verdad? Lo tengo casi como libro de cabecera, porque me ha hecho muy feliz su lectura, porque es muy lúdico y aparte pues el lenguaje que tiene es la gran obra maestra de la literatura española, ¿verdad? Claro. También pues Dante en la Divina Comedia, que me encanta también el tratamiento que le da al lenguaje. Y actualmente de los contemporáneos que ya no existen, pues me gusta mucho Octavio Paz, fíjate, porque como es poeta, me identifico mucho con él. Tiene unos poemas muy hermosos con los que me siento muy... Oye, Xochitl, ¿te gustan las emociones fuertes? Porque todos los libros que me has dicho tienen la característica de mantener un ritmo de narrativo muy potente. De tensión. Claro. Sí. O sea, estoy leyendo La Flama Doble, por ejemplo, de Octavio Paz, que es hermosa, es un tratamiento sobre el amor que pues desde las épocas... claro, amor y erotismo. El libro es Amor y Erotismo. Amor y erotismo, sí. Sí. La Flama Doble se llama, sí. En clases que tenemos en el museo, en la que tú participas muy activamente y todo el mundo te aprecia bastante, hablamos de la sociedad contemporánea. ¿Tú la conoces a la sociedad contemporánea? ¿La vives? ¿Estás conectada? ¿Tomas tus clases? ¿Tienes tus profesores? ¿Escribes? Déjame hacerte una pregunta complicada, pero estoy seguro que la vas a responder con mucho tino. A la sociedad de hoy, ¿tendrías algún par de libros que digas, bueno, de acuerdo a cómo está el estado de las cosas, nuestra sociedad tiene que leer estos dos libros, un poco para acallar sus demonios, tal vez? ¿Cuáles recomendarías a la gente de nuestro tiempo? Esos dos libros indispensables. Mira, como yo me inclino mucho por la filosofía, me gusta mucho Lipovetsky, que trata mucho sobre la sociedad actual en la era del vacío, que dice cómo este vacío ha llevado a la sociedad al consumismo. Y ese deseo de consumir te absorbe todo el tiempo y no te da oportunidad de ingresar a la alta literatura. Porque si ves tú en las librerías, en las estanterías, encuentras puros libros de autoayuda, que es lo que busca ahorita la gente, porque creen que ahí van a encontrar la fórmula secreta de la felicidad, que es el imperativo categórico de esta época. Y a lo mejor lo encuentren, no sé, digamos, pero en realidad la alta literatura necesita mucho tiempo, mucha dedicación, paciencia y concentración. Y ahorita en estos tiempos de vorágine es difícil lograr eso. Estar contigo mismo también. Sí, el cuidado de sí, que también decían los griegos, volviendo a los griegos, ¿no? El cuidar de ti mismo, claro. Y has dicho esas palabras claves, se necesita paciencia y es una sociedad que va muy rápido. Muy buena recomendación. ¿Uno más? Bueno, los tuyos me encantan. Tus cuentos, muchas gracias. Los leo y los releo de veras, porque sí me han dejado mucho y veo tu transformación de cuando empezaste, porque te conozco casi desde niño.
Sí, nos Entonces, conocimos en una conferencia, tú y yo, que la gente que nos escucha se entere. Nos conocimos en una conferencia sobre arte en una de las plazas que está ahí en San Pedro y hicimos clic, como dicen, ¿no? Y yo también he visto tu transformación, porque en un principio tenías tu obra guardadita y de pronto te decidiste y has iluminado muchas miradas. Entonces, a mí me parece que este tipo de entrevistas nos hace bien a todos porque te escuchamos. Perfecto. Entonces, una pregunta más sobre este tema. El norte de México, ¿cómo se forma un poeta, una poeta en el norte de México? ¿Cuál fue como esa parte en donde tú llegas y dices, claro, hay que escribir poesía? ¿Hubo un punto focal en tu vida o ha sido más bien un fluir con la poesía? pues yo creo que es un fluir, porque en realidad yo inicié apenas hace 20 años que descubrí el haiku. Este, inicié como un ejercicio muy íntimo porque nadie estaba enterado de que yo escribía y jamás pensé que llegaría un día a publicar. Pero era un ejercicio como de autoconocimiento y también pues mi amor por la naturaleza me inspiraba estos pensamientos, digamos que los llegué a plasmar en un pequeño poema. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribir y por qué escribes tú? ¿Por qué dedicarse a pasar horas de la vida haciendo observaciones sobre la aventura humana? Porque fíjate que se convierte en una necesidad el plasmar en el papel más, lo que llevas dentro, como tratando de preservar esos pensamientos, porque tú sabes que la fugacidad del pensamiento es muy frágil. Pero empecé a escribir prácticamente hace 20 años, cuando yo descubrí el haiku, que fue gracias a un libro que me prestó un maestro, un libro de José Juan Tablada, que fue quien introdujo el haiku en México a principios del siglo XX. Y en esa época, fíjate que hubo como mucha aceptación por este tipo de poemas, porque grandes autores como Paz y Benedetti, Borges, y en Europa también, en España, se practicó bastante a principios del siglo XX, pero después como que se diluyó o se dejó ahí en el olvido. Pero yo lo descubrí hace, como te digo, hace como 20 años y me sentí tan identificada con esta poesía que inmediatamente se me venían pensamientos que los quise, sin ninguna pretensión, los quise poner en papel. Y poco a poco fui pues acumulando libretas. Y fue gracias a tu impulso y al de Alejandra que logré esto, ¿verdad? Pero en realidad me ha dado muchas satisfacciones, pero no era mi intención. Yo escribía prácticamente para mí misma, porque sí sentía mucha necesidad de escribir. A los que no estamos tan imbuidos en el mundo de la literatura oriental, ¿podrías explicarnos brevemente la estructura y el concepto de hacer un haiku? Sí, mira, es un poema que consta de 17 sílabas. Solamente son 3 versos, el primero de 5, el tercero de 5 y el intermedio de 7. Entonces, en este pequeño poema se encierra un mundo entero en un instante, haz de cuenta. Se trata, como está inspirado en la naturaleza, tienes que captar un minuto muy fugaz, un momento muy fugaz de la naturaleza, una tarde de lluvia, una puesta de sol. Entonces, es algo que a mí en lo personal me llena mucho. Y tuvo su origen en Japón, el haiku a principios de alrededor del siglo XV, pero lo perfeccionó Matsuo Bachō, que es el gran
poeta de haikus, como también y Kawabashi Isa es otro gran autor de haikus. También los japoneses me llaman mucho la atención, no nada más los latinos o los europeos, ¿verdad? Pero es un poema que encierra mucha riqueza espiritual, porque te deja pensando en muy pocas palabras, te deja mucho que pensar. Nido de gorrión, rama engalanada, canto y llanto. La luciérnaga de lentejuelas blancas borda la noche. Borran las olas huellas de gaviotas sobre la arena. Luna llena reposa en su estuche de terciopelo. Al alba canta con voces heredadas el ruiseñor. El sol poniente, la mar se ruboriza por un instante. Sin aliento ya, se arrastra la tarde hacia el ocaso. Y me recuerda parece ser un Aleph, un pequeño Aleph borgiano, lo que tú nos has dicho, ¿no? Yo creo que Borges se inspiró en eso, fíjate, cuando en el Aleph todo lo resume, ¿verdad? Claro. En eso. Estoy segura que estaba pensando en eso. Pero sí, realmente la naturaleza te habla, tiene su lenguaje, pero tienes que escucharla. Y te dice tantas cosas, te tranquiliza aparte. Pero para esto se necesita, es un acto en solitario, se necesita mucha paz, mucha tranquilidad para poder contactar. Requieren las 3 S, silencio, soledad y sosiego, para poder llegar al satori, que le llaman los japoneses, o sea, la iluminación. O sea, captar ese momento preciso de un instante, ¿verdad? Y Resonancias Lejanas es un libro que salió hace un par de años, editado por Font, en donde tú haces una colección de haikus de los últimos 20 años, si no entiendo mal. Háblanos un poco de tu libro. ¿Cómo surge? ¿Cuál es el génesis? Y sobre todo, Xochitl, si vas siguiendo la tradición del haiku o la vas renovando. Mira, al principio intentaba, porque es un poco rígido la estructura del haiku, porque tienes que seguir las reglas, ¿verdad?, del 5-7-5, pero tengo entendido que no necesariamente tiene que ser tan estricto, digamos. La mayor parte de los autores se sobrepasan un poquito, pero yo en muchos de mis haikus sí procuré lograr esa estructura, ¿verdad? Pero si te pasas una letra o una sílaba, no pasa nada. Es cierta flexibilidad. Porque como esa métrica es para el haiku japonés, ya cuando traduces en otro idioma, sí se pierde un poquito esa estructura. Claro. Pero el japonés, como es tan perfeccionista, siguió esa matemática como para una cadencia, para una musicalidad. De eso se trata, que sea tan estricto, ¿verdad? Porque tiene esa música, el haiku, en realidad. No tiene una consonancia, pero sí tiene música. Sí, en eso nos conectamos los occidentales, ¿no? Decía un filósofo griego que la poesía es esa cosa sagrada y alada, ¿no? Y vuela como la música. Entonces, esa parte hace un puente de comunicación
insuperable, ¿no? Entre el haiku y los que estamos de este lado, que somos más líricos, o quizá más apasionados por ciertas cosas cuando escribimos poesía, pero parece que concretaste dos tradiciones, ¿no? ¿Puedes hablarnos un poco de tu libro? ¿Cómo empezó? ¿Qué temas tocaste? Sí, bueno, el haiku originalmente pues está inspirado en la naturaleza, en las estaciones del año, en un momento fugaz, en una tarde de lluvia, en un paisaje. Y eso fue lo que me inspiró a mí primero. La primera parte de mi libro se concreta con poemas acerca de saliéndome un poco del programa, sentimientos universales que le pueden llegar a todo el mundo. Entonces incluí esa parte de emocional, se puede llamar, que le llamé fragilidades. Tus haikus hablan de estas fragilidades, entonces haces una como reinterpretación un poco más existencial, si es lo que yo entiendo bien, ¿no? Sí, exactamente, pues son las preguntas eternas de la humanidad, ¿verdad? De que no tienen respuesta, de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, ¿verdad? Porque ni la religión ni la filosofía te han dado una respuesta que te satisfaga. Entonces tú tienes que encontrar esa respuesta. Y por eso lo incluyo, porque son temas universales que a todo mundo le llegan. Ahí se cruza tu parte de estudiante de filosofía con tu parte sensible y de poeta, ¿no? Ahí haces como un choque de mundos que da a luz tu libro, Resonancias Lejanas. Sí. Sí, digamos, y pues quizás sea también un bagaje de mucha lectura, ¿verdad? Porque pues tú mejor que nadie sabes como poeta que se requiere un manejo del lenguaje pues a través de la lectura, ¿verdad? Que ya la has practicado durante muchos años, entonces eso se te facilita porque puedes manejar o acomodar de una manera más armónica las palabras para que suenen mejor. Puedes estar diciendo lo mismo pero con distintas palabras y suena diferente. Claro, que eso es una maña que tienen muchos escritores, ¿no? De pronto tienen dos ideas, pero las reinventan y las reinventan. Es verdad eso que dices, ¿no? El trabajo del lenguaje, de la musicalidad, del concepto. Xóchitl, tu libro tiene algunas partes. ¿Nos puedes platicar las partes de tu libro? No sé si lo tengas por ahí a la mano para que lo muestres. Y nos hables ahí está, mira qué bonita portada, ¿no? Haiku. Está bonita, muy bonita. Gracias al señor Font que nos ayudó tanto en esto. Por supuesto. Háblanos del índice, de la estructura, de los poemas que están por ahí. Si quieres también leer algunos, está perfecto. Como quiera, hemos estado escuchando a lo largo de esta entrevista algunas lecturas de parte de Alejandra González. Entonces, muy bien. ¿Qué nos puedes decir? Pues mira, en realidad, te soy franca porque dicen que la obra la debe decir el poeta, ¿verdad? Pero yo no me considero que tengo una voz adecuada, sobre todo para el haiku, que es tan delicado. Claro. Y por eso, tanto a ti como a Alejandra les he pedido que me hagan el favor de ayudarme en ese sentido, que sean mis voceros. Entonces, como sí se va a agregar algunos poemas que va a leer Alejandra, yo nada más te voy a mencionar en qué partes está dividido el libro. Claro que sí. La primera parte trata de la naturaleza en general. La segunda parte se llama Fragilidades y la tercera, Mis ojos hablan. Porque también toco temas de amor y desamor, que pues son también los temas universales, ¿verdad? Y que a todo el mundo le llega. Afortunada o desafortunadamente no podemos prescindir del amor. No puedes prescindir. Entonces, esos son los tres temas esenciales del libro.
¿Está dedicado a alguien el libro? ¿Se lo dedicas a alguien o es para la humanidad entera? Esa parte íntima y también universal que sí que está en todos los poetas. ¿Tú cómo tratas tu propia obra? ¿Para quién es tu obra? Por supuesto, pues mira, tú sabes que todos los libros tienen una dedicatoria, ¿verdad? A alguna persona que ha sido tu apoyo, que ha sido tu soporte, que ha sido tu inspiración. Entonces, yo te voy a leer a quien lo dirigí. Y dice, con eterna gratitud para mi hija Alejandra y mi maestro Samuel. O sea que de veras mi gratitud para los dos, porque si no ha sido por ustedes, esto yo no lo logro plasmar, porque no era realmente mi intención. Xochitl, me acuerdo perfectamente las reuniones de rengas que teníamos en la extinta librería La Ventana, que la familia de los nos prestabas el local para hacer nuestras rengas, y ahí empezamos a hacer cosas muy bonitas todos, ¿no? Hubo alguien que publicó cuentos, hubo alguien que sacó un libro, perdón, que sacó su disco de canciones, hubo alguien que hizo algún cortometraje, y tú sacaste estos haikus, ¿no? Y era la forma en la que teníamos de celebrar la vida directamente. Sí, cada uno de nosotros exponía pues el arte para el que estaba destinado, ¿quién dice? Sí, es un Pero destino. eran unas veladas hermosísimas, de veras que inolvidables. Ojalá que se pudieran volver a repetir. Claro, y yo me acuerdo perfectamente que ahí descubrimos que tú llevabas tus haikus perfectamente organizados, y era un libro que estaba esperando salir a la luz, que estaba esperando conquistar su espacio en el universo. Y claro, yo también creo que además de las dedicatorias que son muy lindas y muy íntimas, un poco también es para la humanidad, ¿no? Para el ojo listo a leer esto. Por supuesto, fíjate que después que ustedes me hicieron el favor pues, de impulsarme a publicarlo, pensé que me encantaría que se divulgara esta forma poética, porque en realidad es poco conocida, por lo que me doy cuenta, mucha gente no lo conoce, digamos, como la poesía en general está un poquito relegada. Entonces, el haiku no se da mucho en las escuelas o en las universidades. Es más, yo estudié filosofía y hasta hace 20 años que lo descubrí, digamos, no lo descubrí durante mi época estudiantil. Entonces sí se le debería de dar más difusión. Esto es para todo mundo que se motivaran para escribir, porque estoy segura que cualquier persona que lo intente lo va a lograr y va a encontrar muchas satisfacciones. Y esa es mi intención realmente, darlo a conocer, divulgarlo y que la gente pues lo intente, porque aparte estoy segura que lo pueden lograr. En este momento que han pasado un par de años de la presentación de Resonancias Lejanas, ¿has escrito algo más? ¿Tienes algo en el imaginario, en tu soledad, en tu intimidad que estés trabajando en este momento? Fíjate que sí, Sami, hace cuenta que seguí escribiendo, pero siempre sobre haiku, ¿verdad? Porque pues es la forma poética que a mí se me da y que más me llega. Entonces te puedo casi decir que tengo otro libro, porque sí se me vienen muchas ideas a la cabeza, pero sí noto que a través de los años, digamos, va cambiando, vas madurando y vas tomando también otros temas ya, pues más, quizá más profundos, porque cuando te acercas más al final, como quien dice, ya se va sedimentando todo, ¿verdad? Entonces sí sigo escribiendo, lo disfruto mucho y tengo apuntes, pero ya no creo volver a publicar. Bueno, yo creo que lo veremos ese libro, así proféticamente, lo veremos ese libro. ¿Alguna diferencia entre Resonancias Lejanas y lo que estás escribiendo ahora? ¿Te volviste más existencial? ¿Exploraste algún tema distinto?
pues quizá un poco más existencial, pero la naturaleza me sigue inspirando mucho, aun cuando son los mismos temas, como dices, con otras palabras y con otras ideas, suena diferente, qué curioso, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, una puesta de sol, tú la puedes decir de 10 maneras diferentes. Entonces, puede ser un haiku inspirado en un mismo motivo, en una rosa, en una tarde de lluvia, y sin embargo cada vez te sale diferente. El mundo. Muy bien, Chile. Entonces, tenemos ahí producción en Soledad, ahí puliendo el trabajo. Hemos pasado por una pandemia muy dura, pero creo que también el escritor, a lo mejor voy a decir una barbaridad, no lo resiente quizá demasiado porque su trabajo es la soledad y el encierro un poco, ¿no? Recuerdo que lo decía Bradbury, que lo decía Borges, que lo decía también Rulfo, ¿no? Son seres solitarios, seres que están ahí como en su cueva, ¿no? Entonces, aprovechaste la pandemia para Sí. trabajar. Fíjate, te voy a confesar en realidad que yo no, me duele muchísimo lo que está pasando, ¿verdad? Pero yo no lo sufrí porque siempre estuve ocupada o tomando clases o escribiendo. Entonces el tiempo se me iba rapidísimo. Es más, el año pasado se me fue rapidísimo, ni cuenta me di. Digamos, Claro. en ese sentido no lo sentí, lo siento por el dolor Claro. universal. Sí, a lo que estamos de acuerdo, Xochitl, lo que estamos de acuerdo es que muchas de las veces cuando uno se dedica a la literatura, mal o bien, afortunado o desafortunadamente, pasa mucho tiempo en su biblioteca y en su espacio tratando de acomodar las pocas ideas que nos dan los demiurgos, ¿no? O las musas. Entonces, a eso nos referíamos directamente. Sí, exactamente. Muy bien. A ti te pasó lo mismo. Sí, totalmente, ¿no? Tú sabes que aparte, Ya. una parte que tú no tienes y que yo sí tengo es que soy un poco misántropo, entonces me gusta muchísimo así la cueva. Xochitl, ¿qué sigue en la vida de las sociedades? ¿Qué futuro le ves al libro como objeto? Tengo aquí una biografía del pensamiento de Schopenhauer y lo veo mi libro y aspiro sus aromas y lo leo, lo releo. Pero sí me pregunto qué va a pasar con el libro dentro de los próximos 50, 60 años. ¿Seguirá siendo tan reverenciado? ¿Desaparecerá? ¿Se volverá otra cosa? ¿Qué esperamos del libro según tu visión? Mira, yo creo que el libro nunca va a desaparecer como teníamos cuando llegó en Internet, ¿verdad? Que tenías acceso pues a todos los libros, porque es muy diferente, digamos, sentir el libro en tus manos. En mi caso, en lo personal, no disfruto igual ni lo asimilo igual en la computadora que en un libro físico. El libro físico me aporta mucho más que un libro virtual. Entonces yo creo que nunca va a desaparecer porque a pesar de todo están las librerías sobreviviendo con la epidemia. Creo yo que siempre vamos a seguir buscando el libro. Últimamente, fíjate que leí, me acordé ahorita de una autora española que escribió El universo en un junco, en donde ella trata de toda la historia del libro, desde el papiro, desde la edad de piedra, cómo se escribía, ¿verdad? En la escritura cuneiforme, el papiro y cómo ha ido evolucionando hasta la fecha. Y ella piensa lo mismo que yo, de que el libro nunca va a desaparecer. Ojalá que así sea, porque sentir un libro en las manos es una compañía. Claro. La compañía. Oye, Xochitl, por ahí habrá una escritora joven que tenga 16, 14, 17 años y que esté dudando de la literatura y que esté quizá un poco
perdida, ¿qué le dirías a esa persona si la pudieras tener enfrente? ¿Qué le dirías sobre la vocación de escribir? ¿Qué le dirías sobre la necesidad que tenemos de que sigan surgiendo escritores, a esa escritora de 17 años que está por ahí perdida en este momento? Pues, yo la motivaría para que hiciera el intento de escribir, aunque sea para ella misma, porque así se empieza, escribiendo para ti mismo. Yo creo que todos los escritores, a todos les pasa eso, ¿verdad? Nunca piensas que un día vas a llegar a publicar, sino que estás ensayando prácticamente, haciendo un ejercicio mental que les va a servir mucho. Yo, por ejemplo, a mi nieta le aconsejo, escribe aunque sea un diario personal, porque un diario dentro de 30 años lo vas a leer y lo vas a disfrutar, aunque sea un diario. Pero escribir algo, cualquier pensamiento que te venga a la mente, y si se inclinan por la poesía o por la prosa, no importa la preferencia que tengan, pero que siempre haya un libro en su mano, porque te sentirás acompañado. Esa es la hermandad con todas las mentes privilegiadas de todos los tiempos, que te sientes acompañado nada más con tener un libro de ellos, de los grandes pensadores en tu mano, que puedes dialogar con ellos y siempre te sentirás acompañado, nunca te sentirás solo. De veras que es un privilegio poder conversar con grandes mentes. Brillantes, luminarias que atraviesan las edades, ¿no? Muy bien, qué bonito Sí. expresaste tu idea. ¿Qué nos quieres decir al final de esta entrevista? Pues yo les pediría que leyeran. La literatura nos despierta la conciencia y te hace despertar un criterio propio, tener, poder distinguir lo verdadero de lo falso y no dejarte influir por mentes ajenas, tener un criterio propio, sacar tus propias conclusiones, aunque toda la humanidad esté en contra de lo que tú piensas, tú tienes tus propios pensamientos. Entonces, la literatura es lo único que te proporciona eso, tener un criterio propio y que no te dejes influir por ideas ajenas. Muy bien, y creo que eso es la verdadera resonancia que llega a nuestra conciencia. Xóchitl, muchas gracias. Hemos dialogado sobre literatura, sobre el pasado, sobre el presente. Nos hemos emocionado. Y ahora, ¿qué te parece si invitas al público, a la gente, a nuestros oyentes, a las personas que nos acompañan, a que disfruten estos momentitos donde se va a leer tu obra? Invítalos a que te lean. Los invito a todos para que pues hagan el favor de leerme y ojalá que pueda yo llegar a sus corazones y que les proporcione un momento de paz, sobre todo en estos tiempos violentos. Porque de eso se trata. Digamos, la filosofía oriental de eso trata, de lograr la paz. Muy bien. Pues muchas gracias y los dejamos con la voz de Alejandra González y Xóchitl. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Samuel, de veras. Un beso muy grande. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos en clase. Muere la tarde, niebla en el corazón, tu despedida. Quiero rescatar, perdida en la nada, la voz que amé. Voy cosechando universos azules en mis pupilas. Huye cual ave el recuerdo remoto de una alegría. Llora mi alma, con abrazo de oro la consuela el sol. Senda estrecha que borraste mis pasos de juventud. Son mis lágrimas
restos de penas de ayer, perlas líquidas. Suave murmullo, escucho en silencio la eternidad. Fiel espejo, puedo reconocerme, estoy conmigo. La vida toda, partícula de tiempo fragmentada. Fin de la vida, nostalgia del futuro que no será. Soy y no estoy, huyo sin retirarme, no me conozco. Quiero alejar el sueño de la nada en mi desvelo. Con paso lento, encamino mi ser hacia la nada.